esta vez con una visita muy especial. Vamos a estar hablando sobre el tema de salud, pero bueno, como siempre queremos empezar agradeciéndole a toda la gente que está del otro lado escuchándonos, a toda la gente que nos está haciendo el aguante a través de nuestras redes sociales, como es Partido Libertario Santa Fe Capital, Partido Libertario SFC, donde estamos transmitiendo por streaming en este momento. También, como siempre, recordarles que este es un programa hecho por los ciudadanos, para los ciudadanos, y la idea es justamente que participemos, que todos estemos opinando, porque realmente la política, como siempre decimos, es una herramienta que tenemos todos los ciudadanos. Así que quienes quieran comunicarse a través de WhatsApp, el número es 3425-032-091. 3425-032-091. Y bueno, ahora que ya damos inicio, primero que nada, Marian, gracias por estar, como siempre, ahí haciéndonos el aguante con el tema de las redes. Y bueno, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Y por otro lado, hoy estamos con César, que él es médico, y bueno, justamente nos va a estar contando un poquitito de cómo funciona la salud en Argentina, cuál es el sistema de salud que tenemos hoy en día, lo cual es un tema muy interesante, porque creo que es un tema que nos abarca a todos, pero hay muchas cosas que realmente no sabemos cómo funciona. Así que bueno, bienvenido César, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes Paulo, buenas tardes Mariana, es un gusto estar con ustedes y bueno, un poco me presento, yo soy un doctor Campo, César Campo, y soy médico hematólogo y trabajo en varios sanatorios de la ciudad y en el Hospital Cuyen como médico hematólogo. Y también como médico hemoterapeuta, es decir, la diferencia que hay entre hemoterapeuta y hematólogo es que el hematólogo trata las enfermedades de la sangre, leucemias y enfermedades oncológicas, y después enfermedades clínicas como anemia y alteraciones en la coagulación. Y el médico hemoterapeuta trabaja procesando la sangre para transfusiones de sangre o de plaquetas o de plasma fresco congelado, dependiendo de las necesidades del paciente. Excelente. Y las dos cosas es, digamos, excelente, excelente. Bueno, César, antes de empezar por ahí con el tema de salud y demás, una pregunta que siempre hacemos que me parece muy interesante: ¿por qué las ideas de la libertad? Ya contaste un poquito cuál es tu profesión, si querés contar un poquitito sobre vos, sobre tu vida, y el por qué, cómo llegaste a las ideas de la libertad, por decirlo así, cómo te llegaron las ideas de la libertad. Bueno, en realidad yo he leído varios de los libros que Milei siempre cita, que bueno, en principio 5 años atrás, cuando él empezó a aparecer en los medios un poco y demás, uno ya había leído bastante de la literatura esa y coincidía, bueno, de una gratísima sorpresa escuchar a alguien hablar de la libertad, ¿no? Es decir, fundamentalmente él al principio hacía una referencia muy importante a las ideas de la libertad como parte de la filosofía objetivista de Ayn Rand. Sí. Bueno, una filósofa nacida en Rusia y después emigrada a Estados Unidos, que hace toda su vida en Estados Unidos y que llegó a ser, después de la Biblia, el libro suyo, La Rebelión de Atlas, es el libro más leído en Estados Unidos. Uno había leído todos esos libros. El otro libro de ella muy importante es La Virtud del Egoísmo, que es un libro capital para las ideas de la libertad, un poco junto con La Acción Humana de von Mises, que él siempre dice que no hay que confundirlo con el 9 de la selección de Holanda. Pero el hecho, lo concreto es que uno había leído toda esa literatura y bueno, ver aparecer un personaje así y bueno, después... O sea, vos habías llegado a las ideas de la libertad antes por tu cuenta, antes, digamos, de que aparezca esta revolución política, por decirlo así, de Javier y todo lo que... Sí, un poco uno ya tenía esta literatura leída, entonces bueno, es decir, fue mucho más fácil interpretar qué él decía y bueno, de llevar todo eso a la manera de vida diaria de uno, ¿no? Es decir, que veía cómo las libertades individuales fueron coartadas en todas estas últimas décadas y bueno, fuimos padeciendo todo esto y
todas estas interrupciones de las libertades individuales que padecimos. Yo tengo 35 años de médico y entonces digamos que puedo hablar de lo que uno ha sentido en todo este tiempo, de cómo la libertad, no solo personal, sino la libertad profesional, se vio afectada de manera tal de que la aparición de este señor parece un hito muy importante, sí, para la vida de toda la gente del país, me imagino, ¿no? O sea, Totalmente, totalmente. Creo que cuando lo veamos en perspectiva va a ser algo, ¿no?, un antes y un después realmente de lo que es Argentina. Hoy en día lo estamos viviendo, estamos, como yo digo, adentro de la situación. Pero creo que cuando pasan las cosas, después uno lo ve en perspectiva, creo que todo lo que pasó en muy poco tiempo, porque para lo que es la historia, en muy poco tiempo están pasando muchas cosas que realmente creo que va a ser un hito también. En eso coincido. En esto que dijiste de 35 años de trayectoria, ¿cómo viste que fue evolucionando, siguiendo un poco con las ideas de la libertad, ¿no?, y con el manejo? ¿Cómo viste que fue evolucionando eso en el tema de la salud? ¿Fue empeorando? ¿Hubo una etapa de mayor libertad y de otro manejo y después cambió? ¿Cómo lo viste en tus años, digamos, de profesión? bueno, no solo de profesión, a lo mejor puedo ir más atrás con respecto a la También, vida. Es sí, decir, sí, sí. yo viví la época del proceso, Ajá. yo tengo 63 años, es decir, viví la época del proceso, viví en los gobiernos de las dictaduras, es decir, me acuerdo, era chico pero me acuerdo, viví el periodo constitucional del peronismo que después se deviene en el golpe de Estado del 76. Viví la época de la represión y bueno, y después, bueno, la época de Alfonsín con la hiperinflación, eso fue lo que más me quedó grabado. En ese momento yo emigré, como tantos argentinos, estuve viviendo un tiempo en el exterior, unos años, y después retorné y bueno, respecto a las últimas 2 décadas, bueno, las hemos padecido como todos, ¿no? Sí. Respecto a la salud, es decir, digamos, y a mi profesión per se, sí, es decir, uno despacito te va a ir explicando cuál es el sentimiento de un médico que vive en un sistema así. Yo, en principio, a mí me gustaría, porque digamos que mi objetivo de estar acá es un poco ayudar a poner un granito de arena respecto al tema de la batalla cultural, que me parece Excelente. que es fundamental en el desarrollo de estas nuevas ideas y que es donde uno ve los cambios, ¿no? Realmente, porque la sociedad, si uno explica la situación, como ha demostrado Milei y todo el trabajo que él ha hecho, él y su grupo, es decir, el hecho concreto es que explicarle a la sociedad por qué estas ideas son las adecuadas Exacto. es muy importante y es ahí donde creo que uno tiene que hacer el esfuerzo, es decir, o sea, mi objetivo, la verdad es que yo soy médico y no me falta mucho para jubilarme y nunca dejaría mi profesión por un cargo político de ninguna manera, puesto que me parece que las actividades políticas debieran ser ad honorem y en los tiempos libres. No creo que se necesite hacer más política que eso. Y respecto a lo que uno viene a hacer, que es enseñar a la gente con datos y con números, que es lo importante, ¿no? Es decir, ¿qué es el sistema de salud nuestro en Argentina? Bueno, el 60% del sistema de salud está cubierto por el sector público, es decir, los hospitales públicos donde la gente se atiende sin tener que pagar. Eso no quiere decir que es gratis, por supuesto, es un sistema que se financia con nuestros impuestos y lo maneja el Estado. Buena parte nación, buena parte de la provincia y buena parte de los municipios.
una parte de los municipios, hay algunos efectores municipales. Sí. Y sí. Sí, pero la gran mayoría, digamos, es obviamente lo nacional y provincial. Sí. Es decir, ese es un sector público manejado absolutamente por el Estado. Después, el otro 40% es el sector privado. En realidad yo siempre digo mal llamado privado, por el hecho concreto de que si bien los sanatorios son sociedades anónimas o directamente propiedad privada, en realidad atienden un 30% PAMI, un 30% las obras sociales provinciales, es decir, el IOMA en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es la más grande que hay, y el IAPO en la provincia nuestra, y después inclusive también se atienden las obras sociales sindicales, y después el otro 30%, es decir, es un sistema de prepagas, donde son sistemas de seguros, donde esa parte sí es realmente privada. Pero bueno, si estamos contando el hospital público, lo que es PAMI y lo que es IAPOS, en realidad el 80-85% de la salud en este país la maneja el Estado. Lo maneja lo público. Es decir, lo maneja, claro, es un sistema... Sí, el Estado. Es un sistema que uno debe considerar, bueno, la palabra ya es difícil, absolutamente socialista. Sí, utilizar el término correcto. Pero decir que es un sistema socialista, digamos, el que utilizamos. Sí, porque termina casi todo dependiendo del Estado. Y hasta las prepagas, en cierta manera, no pueden manejarse tampoco libremente, porque están también muy reguladas por lo que es el Estado. También. Eso, bueno, una de las cosas importantes, que la gente sepa un poco cómo se maneja el sistema de salud argentina, porque muchas veces se habla de que es mixto, es mitad y mitad. Bueno, ya estamos empezando con una realidad, no es mixto. Ya estás hablando de que es casi un 85% que pasa por lo público y solamente un 15% que pasa netamente por lo privado. Después, si vamos acá a la provincia de Santa Fe, el manejo del tema de salud se replica, digamos, lo que veníamos... Hay algunos matices, ¿no? Hay algunos matices que son importantes, pero bueno, dentro de la misma matriz. Es decir, en Capital Federal es un poco diferente. Es decir, el sector público, el sector de las prepagas y el sector de las empresas, por ejemplo el Hospital Italiano, ciertos hospitales de renombre en Capital Federal son prácticamente absolutamente privados. Y es por eso de que, digamos, la calidad del trabajo médico en estas instituciones es diferente. Claro. Es decir, Capital tiene, por eso es que mucha gente de provincia de Buenos Aires, y de otras provincias se atienden en Capital cuando requieren calidad y complejidad que en otras provincias o inclusive en la misma provincia de Buenos Aires no hay. No tenés. Sí, eso es lo que se termina hablando siempre, ¿no? Qué ironía eso de que tengamos un sistema público, que hagamos tanto hincapié en el tema de la salud pública, y ya es de conocimiento totalmente público y absoluto de que cuando hay casos de complejidad, como decís, se termina en hospitales privados, los que tienen la posibilidad, ¿no? Eso sin lugar a duda, porque tiene un costo, pero se termina. Entonces, ¿por qué crees, esto yendo a un lado tal vez por lo ideológico, por el lado de las ideas o por el lado de lo pragmático, ¿por qué crees que en el sistema privado se termina obteniendo un mejor resultado, por decirlo así? ¿Por qué se termina teniendo una mejor atención médica? ¿Por qué un mejor nivel de salud que en el público no puede llegar a brindarlo? Siendo a su vez más grande, digamos, y teniendo más instituciones, teniendo más médicos, teniendo mayor cantidad, ¿por qué lo otro tiene una mejor calidad? ¿Por qué puede desarrollarse mejor ese sistema privado? ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo crees? Bueno, en eso yo tal vez hablo como médico y en forma personal, ¿no? Pero tal vez sirva por el hecho de que en realidad estos sistemas socialistas para el manejo de la medicina en el médico repercute de una manera importante. Es decir, un sistema socialista normalmente no le da la libertad al médico, ni siquiera le reconoce la meritocracia, el mérito del médico. Es decir,
tal vez la gente no sabe, es decir, el esfuerzo que hace un médico para formarse. Yo normalmente trato una leucemia y yo para formarme, para tratar una leucemia, estudié 6 años en la facultad, después hice 4 años de una residencia de clínica médica, hice 3 años más una residencia de hematología, 1 año más una residencia de hemoterapia y 1 año más una residencia de trasplante de médula ósea. Yo soy especialista en trasplante de médula ósea también. Y el hecho concreto es que, es decir, uno se pasó la vida estudiando y en realidad el trato que recibimos cuando trabajamos para el Estado es nuestro sueldo no alcanza, es de $1000. Es decir, es lo que gana un lavacopas en Miami. Esa es la realidad. Es decir, y por otro lado, es decir, uno se siente donde en realidad no tiene demasiada participación en las decisiones, porque las decisiones las toma el Estado. El Estado que en realidad más de una vez nos han tratado de hacer creer o nos han dicho de que el Estado somos nosotros, y yo la verdad no solo lo siento, sino que es una realidad. Nosotros tenemos una Constitución Nacional que es la Constitución de Alberdi, que nos defiende de las arbitrariedades del Estado. Es decir, o sea que desde ese punto de vista, hasta legalmente, el Estado no somos nosotros. Y el Estado, cuando toma decisiones, normalmente, respecto a lo que había empezado a hablar, es decir, de cómo me siento yo, y en realidad el sistema de salud socialista que tenemos es un sistema que el paciente lo pone en una situación de paciente cautivo. Cautivo digo porque no puede elegir su obra social. Y el médico es un médico casi esclavo, porque muchas veces no podemos elegir el protocolo de tratamiento que vamos a hacerle a un paciente, porque se nos imponen otros tratamientos alternativos que, bueno, son con criterios diferentes a los del médico. Eso conlleva una situación de que cuando el médico trabaja de esta manera presionado, como cualquier otra profesión o como cualquier otro trabajo, es decir, cuando uno trabaja en forma esclava, es decir, normalmente lleva a que la formación, debido a que no se le contempla el mérito, hace un esfuerzo increíble, está mal remunerado, y entonces no le podemos pedir milagros por un lado, y por otro lado la calidad sin duda se ve afectada. Totalmente. Se ve afectada por el hecho de que hay situaciones donde el médico es... no, digamos, un médico debería ser tratado de manera tal de que tenga realmente la mente libre y no sofocada, sí, para trabajar, porque eso es fundamental. Es decir, un médico que se lo trata de esta manera, uno duda de que sea capaz de cuidar un corral de ganado. Claro. Esa es la realidad. Y además también las herramientas y el edificio en condiciones, que tampoco, bueno, digamos, es decir, es lo mejor que tienen. Digamos. En realidad la parte del edificio y la parte... Se ha invertido muchísima plata. ¿Sí? El sistema socialista invierte plata en equipamiento y demás. Pero muchas veces está el equipamiento y el recurso humano es claro, el que es más importante y que no es y que no recibe tal vez un tratamiento adecuado para que desarrolle la actividad. Es decir, o sea, lo más descuidado es el recurso humano. Uh-huh. Es decir, o sea, solo que siempre... la formación para nosotros es propio y es decir, nos tenemos que formar solos. Otra de las cosas importantes respecto al mérito y demás, acá en la provincia hace 50 años que no hay un concurso. Claro. Un concurso para elegir los mejores médicos para llegar a los cargos más importantes. Mirá vos. Es decir, no hay concursos ¿Y cómo terminan llegando? ¿Termina siendo por como todo el resto de las cosas públicas, por decisiones políticas, por allegados?
Yo lo llamaría discrecional. Discrecional. De manera discrecional. Sí, el hecho concreto es ese. Es decir, de esa manera uno se siente como médico. Exactamente. Sí, hay un concepto que yo aprendí también con esto de la idea de la libertad, que es de los incentivos. Los incentivos, por más que parezca algo simple, es realmente lo que marca la diferencia en todo. ¿Qué es lo que se incentiva con este sistema? Y lo que vos decís realidad, por ahí, sí. En realidad para un profesional no necesita incentivos, tantos incentivos. Pero ¿cuál es el incentivo? Al incentivo voy en el que... Lo que necesita es precisamente libertad. O sea, libertad. Es decir, libertad que significa uno sentirse libre de trabajar, sentirse libre de... Siempre se pensó en el concepto de que el médico por querer cobrar era egoísta. Yo entiendo de que la salud es muy difícil. Sí, es un tema muy delicado. Entre lo que es justicia social, es decir, uno entre lo que es justicia social y de esa manera, es decir, en forma altruista, al revés de egoísta, tratar de llegar a todos los sectores con salud, eso está bien, pero no puede ser a costa del médico y de la enfermera, fundamentalmente, porque en salud el trabajo de la enfermera es más importante que el nuestro. Totalmente, 60 o 70% de las veces. El hecho y que es tratada de la misma manera que nosotros, por supuesto. Un poco la idea es esa, de que el concepto de justicia social, que tantas veces Milei lo pone como injusticia social, bueno, es decir, no es que no estamos gastando plata en salud, se está gastando plata en salud y mucha. La idea es para el médico libertad y libertad también para el paciente. Es decir, uno lo que preguntaría es ¿qué tan necesario es el Estado en el medio? Es decir, o sea, ¿por qué un paciente no puede ser libre de elegir su obra social y un médico no puede ser libre de usar el protocolo que considere necesario para un determinado paciente, sin tanta intervención del Estado? Es decir, un poco lo que uno le llevaría a la gente como tranquilidad es de que un médico nunca va a dejar de no atender a un paciente, lo va a atender igual, porque tenemos, digamos, pero racionalizar el sistema de manera tal de que el médico sea libre, el paciente sea libre y que no viene el Estado a decirte qué seguro le vas a comprar al auto o le vas a poner al auto, ¿no? Totalmente. Es decir, vos elegiste el seguro del auto, podés elegir el seguro de salud y entonces yo me arreglo con el paciente, con el seguro que tiene y si hay alguna diferencia la puedo arreglar con el paciente. No sé por qué tanta intervención del Estado, no sé si sé, es decir, o sea, el sistema parecía ser un sistema, pero que es un sistema que, bueno, otra de las cuestiones es el resultado de este sistema, ¿no es cierto? Que eso es lo que siempre a mí me gusta ver justamente de manera pragmática las cosas. Es decir, ¿cuál es el resultado? El resultado creo que la idea todos la sabemos, porque la idea es un poco de que todos tengamos salud, que la salud sea de primer nivel, que todo funcione perfecto, pero creo que todos sabemos, como bien dijiste, lo que está buenísimo es que lo pongas de los dos lados. No hables solo del lugar del médico, sino que también hablas del lugar del paciente. Y eso me parece importantísimo. Entonces, justamente, ¿por qué todos sabemos, o sea, yendo al lado benigno de las buenas intenciones de este sistema de salud, decimos, bueno, hubo buenas intenciones sin contar en medio la corrupción y todos los negocios que hay atrás de la salud, sin contar todo eso, decir, hay buenas intenciones y ¿por qué no funciona bien? Porque creo que todos estamos en cierta medida de acuerdo con que no funciona del todo bien. Bueno, ¿qué pasa ahí en el medio? ¿Por qué crees que tal vez este sistema no es el mejor? Un poco lo que te digo, Paulo, es decir, o sea, a un médico que no se le reconoce el mérito, a un médico que no se le reconoce el esfuerzo, el estudio, a una enfermera que no se le reconoce las horas, el dejar a su familia y demás, bueno, es lógico de que ese sistema es un sistema que otra vez no es de nadie, es decir, porque teóricamente es del Estado, que somos todos, sabemos que no somos todos, que las decisiones las toman unos pocos,
y que lleva a que la falta de mérito y la falta hasta te diría, de valores, porque en realidad, es decir, el hecho de la inacción, va en contra de la vida realmente, porque en realidad somos animales que si no accionamos, como decía von Mises, es decir, si la acción humana no va encaminada hacia un buen sentido, que el sentido es preservar la vida, entonces, digamos que de alguna manera la inacción a lo que te lleva a un sistema que es socialista, que no tiene incentivos, ahí está lo que yo decía de los incentivos, exacto. Que la acción, si digamos, el accionar del individuo se ve coartado por tanta normativa, normas, y no hay libertad. Es decir, en un sistema que el individuo no tiene la libertad, se convierte en inacción, y la inacción, como decía von Mises, está en contra de la vida. Totalmente. La vida es un concepto que no puede ir alejado del concepto de los valores, del valor, porque en realidad, ¿qué son los valores? Los valores es saber lo que está bien y lo que está mal. Es decir, el hecho de que el hombre tenga la libertad de elegir lo que está bien o lo que está mal, es fundamental, porque uno preguntaría, es decir, un grupo de individuos, una sociedad, no me gusta mucho la palabra, pero bueno, una sociedad puede vivir sin valores, sin código de valores. Es decir, puede vivir, eso se lo preguntaba a Ayn Rand en parte de la filosofía objetivista, que es el corazón de lo que lleva adelante la idea de la libertad en Milley. Es decir, podemos vivir como sociedad sin código de valores. Es decir, ¿cuáles son los códigos de valores? Bueno, la ética es la ciencia que trata de descubrir o elegir, digamos, cuáles son los valores. Y cuando el individuo no tiene esa libertad para elegir, se complica y deriva en todos estos problemas que estamos viendo. Es decir, una parte es esta, de que cómo puede ser que el sistema privado trabaje mejor que el sistema público. Claro, o por qué los políticos que dicen que el Estado somos nosotros, pero en realidad son ellos, cuando están enfermos se atienden en el hospital italiano, en el hospital... Que fue un poco lo que hablamos al principio. Sí, el tema del Estado somos todos creo que es algo que ya en general se entiende. A la hora de pagar somos unos, a la hora de tomar decisiones son otros, y a la hora de tomar decisiones son unos pocos. Entonces terminan tomando decisiones en base a sus incentivos personales y no en base a las necesidades de todos, que ese es el problema, creo que la raíz del problema del Estado, que cuando tienen que tomar decisiones terminan hasta siendo negociados, como lo sabemos abiertamente, y no tomando las decisiones correctas que realmente tendrían que tomar. Por eso yo he hablado del tema de los incentivos, y eso era la paradoja, de decir, ¿por qué el sistema privado termina funcionando bien y el sistema público no? Si estamos hablando de que el sistema público se habla de que es gratuito, pero en realidad conlleva un gasto enorme. Como bien dijiste, hay fondos enormes para financiar todo ese gasto. ¿Y por qué a la hora de los mejores casos o de los casos más puntuales o a la hora de necesitar, digamos, el lugar donde se atienden los políticos? Desde donde se atienden los políticos y demás, ¿por qué termina funcionando mejor un privado? O sea, si vamos a la realidad, funciona mejor el privado que el público. Y lo que hablamos va más allá, porque mucha gente diría, bueno, porque tienen la plata para atenderse. Bueno, pero vayamos más allá de solo la plata. ¿Por qué termina funcionando mejor el privado que el público? Y ahí es donde yo entraba con lo de los incentivos, de cómo un humano que se puede manejar libremente, que a su vez también ve valorado su trabajo, que también ve valorado sus años de estudio, sus años de desarrollo y demás, cómo termina obteniendo un mejor resultado, un mejor producto o servicio para brindarle a los demás. Y eso es lo que siempre hablamos
pasa más allá de la bondad, una bondad, lo que vos decías, porque un médico creo que por vocación siempre va a terminar dando atención, ¿no? Pero estamos hablando de los sistemas, que eso es lo que quiero que la gente del otro lado se lleve, los sistemas, qué sistema funciona mejor o cuál es el que da mejores resultados. Y lo que terminábamos hablando, que es lo que enganchamos al principio, de que al final, cuando son realmente casos sumamente específicos y necesarios, necesita el mejor nivel, cuando se necesita el mejor nivel, terminás en un centro privado. Y entonces sí, ¿por qué termina el privado funcionando mejor que el público? Y esa era un poco la pregunta, ¿viste?, que quería hacer, y ahí es donde yo creo el tema de los incentivos y lo que vos decías de la libertad, porque los profesionales definitivamente se ven mejor remunerados, porque tienen más libertad de acción, porque en vez de tener que seguir un protocolo que ya está estipulado, porque el Ministerio de Salud te dice que actúes así, terminás actuando de la manera que vos creas correcta. Entonces, qué importante que es la libertad y el tema de, vuelvo al mismo término, pero de los incentivos, de que realmente pueda desarrollarse y que realmente vea valorado su trabajo el profesional y cómo se termina obteniendo un mejor producto. Y ahí te hago una pregunta enganchando con esto. ¿Vos creés que funcionaría un sistema que sería totalmente privado? ¿O un poco aplicándolo a Argentina, creés que sería un proceso, un camino hasta llegar a un sistema totalmente privado? ¿O vos creés que tendrían que coexistir los dos sistemas? ¿Tenés un poco una idea formada sobre eso? Bueno, yo en realidad, un poco, otra vez, digamos, viendo cómo es el desarrollo y lo que ha pasado en el país en estos últimos 6 meses y demás, a mí me da la sensación de que esto tiene que ser un proceso y un largo proceso. Es decir, o sea, yo lo que quiero llevar, porque hay mucha gente que lo quiere al hospital público, y yo también en realidad. Sé de los defectos, sé de los defectos también del sector privado, si vamos a restringirnos un poco más a la ciudad, porque en realidad el desfinanciamiento que ha habido sobre el sector privado es tal de que ahora en realidad la calidad es relativamente pareja. Hablo de la ciudad, ¿no? Es decir, en Buenos Aires es otro país casi. En Buenos Aires también funciona muy bien, suponte el Hospital Garrahan, que es absolutamente público. Es decir, pero bueno, es decir, digamos que con matices, es decir, uno lo que me gustaría que quede para la gente es que gente que quiere el hospital público, porque el hospital público le da respuesta también. En un sistema libre, en un sistema, como había hablado Milei una vez de voucher, no es la prioridad actual. Actualmente tenemos prioridades, me parece que desde el punto de vista político, yo ahí, es decir, o sea, me parece de que el tema de los cambios tiene que ser paulatino, pero claro, para la sociedad los cambios tienen que ser de manera tal de que el hospital público tiene que seguir funcionando. Después, si el Estado, por un sistema de voucher, como había dicho Milei en su momento, cuando alguien se enferma que no tiene cobertura, se le da una plata para que la lleve al hospital o a donde quiera, y se trate de esa manera, bueno, me parece que para un futuro lejano, es decir, yo creo que tenemos grandes problemas de salud, sin duda, que resolver. Yo creo que un sistema socialista tiene que ir variando a un sistema más de mercado. Es decir, el mercado seguramente va a ir dando soluciones en años, décadas, seguramente, no ahora, probablemente. Sí, todos los procesos humanos llevan su tiempo. Pero el hecho, lo concreto es ese, de que la gente se quede tranquila, que su hospital lo va a seguir teniendo, el financiamiento del hospital se da directamente como ahora, que es gratis para la gente, y se financia con impuestos, o seguramente si va a haber algún cambio en ese sentido, será como para que también se puedan seguir atendiendo a la gente en los hospitales, ¿no es cierto? Por un sistema de voucher o por lo que sea. Claro. Si no se enferma de algo, el Estado te da un voucher y vos vas al hospital. Bueno, ya que tocaste ese tema, porque creo que es un tema que también se habla bastante y por ahí se desconoce un poco. Si querés explicarle un poco a la gente que está del otro lado escuchándonos, cómo funcionaría de manera simple un sistema de voucher, para que también mucha gente se quede tranquila con cómo es el sistema. Yo lo que veo de positivo en el sistema de voucher
que va un poco en contra de la corrupción, que mantiene el sistema actual, pero te saca un poco la corrupción de los intermediarios y de un montón de cosas más. ¿Cuál es el punto de vista que tenés vos, por ejemplo, del tema de los vouchers? Y ya que hablaste de un lapso de tiempo, más o menos, César, ¿en cuánto tiempo crees, como están las cosas, que se podría aplicar el sistema de voucher en Argentina? No, yo no creo que esa sea una prioridad para la política de la libertad, de la libertad avanza o el Partido Libertario. No creo que sea una prioridad. Eso, el sistema en realidad no lo debe conocer ni bien Milei, porque digamos que no lo consideran una prioridad y me parece bien, muy bien. Acá tenemos otro problema que es la educación. Es decir, Totalmente. Y tenemos otro problema que la gente no llega a fin de mes y que a veces no llega para comer. Es decir, uno lo que diría es eso, de que un sistema de voucher en realidad yo no lo conozco. Yo vengo de una ciencia dura, es decir, o sea, porque en realidad la medicina que hacemos nosotros ahora está basada en evidencia. Eso quiere decir de que se basa en trabajos científicos donde la matemática y las estadísticas toman, es uno de los pilares. Es decir, que la medicina siempre se dijo que no es una ciencia exacta, en la realidad en parte no lo es todavía, pero ya pasa a ser una ciencia dura en el sentido de que nos regimos por estudios científicos que demuestran evidencia Por datos, como duros con estadísticas duras y matemática dura. El hecho de lo concreto es que no soy un especialista en salud pública y no lo quiero ser. Nunca dejaría mi profesión por un cargo político. Por un cargo político. Sí, a mí me parece que la política debiera hacerse en los tiempos libres de la gente que trabaja de algo. Sí. Y lo que sí, es decir, para hablar de un sistema de voucher, no, tendríamos que ver quién es el especialista que el Partido Liberal tiene para eso, pero yo lo desconozco. Sí, tengo una idea como la tiene la gente. No, sí, pasa que también es un cambio de sistema totalmente, o sea, es un cambio de sistemas, literalmente, sistemas de facturación, sistemas de manejo, o sea, es realmente un cambio total. Lo que vos también decías, que son cambios que no se pueden dar de un momento para el otro porque conllevan un montón de cosas. Entonces son cambios que no se puede hablar ya, pero sí está bueno que empezar a desmitificar todas esas cosas, porque se decía, no, te vas a quedar sin salud pública. No se trata de eso, sino que se trata de cambiar la manera de financiarlo para que en vez de que la plata vaya directamente y se la gasten en cualquier cosa, sino que vos manejes directamente, que la plata vaya hacia vos y vos la puedas gastar a través de un voucher directamente en salud y en el lugar que vos quieras. Ahí entra dentro del mismo sistema que tenemos, entra un poquito más de libertad, por decirlo así, que vos puedas elegir. Que el paciente, el paciente elija, que no te obliguen a ir a tal lugar, que vos sepas que tenés que ir a tal hospital o a tal sanatorio, sino que vos puedas con tu voucher ir a donde vos quieras, que eso es lo bueno, digamos, de ese sistema. Que el paciente deje de ser cautivo. Y en parte que el médico deje de ser esclavo. Exactamente. Porque creo que es un poco el tema. Los cambios que se quieren dar no se pueden lograr de un momento al otro porque ya vivimos de una manera, ya está todo el sistema, bien dicho, armado de esa manera. Entonces los cambios hacia estas otras ideas que son totalmente contrarias al sistema que estamos viendo hoy, van a llevar un proceso. La idea es ese proceso, como vos decís, hacerlo lo mejor, de la mejor manera, y creo que una cosa importantísima es la batalla cultural, que es un poco lo que estábamos charlando hoy. ¿Cuál es la idea de este programa y lo que nosotros decimos del partido? El partido es una herramienta. Acá no venimos ni por fanatismo político y no venimos tampoco por un cargo político. No. Sí lo entendemos que los ciudadanos tenemos una sola herramienta de cambio, que es una herramienta de organización social, como le llamo yo a la política. ¿Qué es la política y cómo es la manera de participar en eso? Vos, si querés jugar al fútbol, tenés que armarte un equipo de fútbol. Bueno, en este caso es tener un partido político para poder participar, para expresar las ideas. Y lo otro importante es la batalla cultural. Por eso hablábamos justamente de esto. Y la idea de acá es traer un médico.
no es traer a alguien que quiera meterse en política, sino que realmente cuente la realidad de lo bueno y lo malo. Por eso también hablamos qué es lo bueno de lo público y lo malo, qué es lo bueno de lo privado y lo malo, para sacar las mejores conclusiones posibles. Entonces hoy haciendo esas comparaciones decíamos, bueno, en lo privado se tienen mejor resultado, pero vos también como comentaste, hay hospitales públicos que funcionan muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tienen esos hospitales públicos por ahí que también funcionan muy bien? ¿O cuál, creo que ya te hice esta pregunta, pero vos cómo verías un sistema que digas, esto es algo personal, ¿no? Que vos digas, mira, a mí me gustaría que el sistema de salud sea así. Después si se puede llevar a cabo o no, pero en tu caso, ¿vos qué dirías? ¿Un sistema mixto? ¿Te gustaría que funcionen los dos, que cambie la manera de financiarlo? ¿Qué te gustaría para que la salud tenga un mejor resultado para la gente, que funcione mejor, que el médico pueda tener más libertad y el paciente también? ¿Qué cambios harías, digamos? Bueno, no, o sea, ya te digo, sin ser especialista, es decir, uno levanta la cabeza de un paciente grave, de un paciente duro, como es una leucemia, y te cuenta la que ve, digamos que no es mi especialidad la salud pública, pero no, si vos me preguntás, a mí me parece de que el hospital tendrá que seguir existiendo, será una manera de financiarse distinta. ¿Por qué el hospital funciona bien? Uno no ve a, ¿cómo se llama la intendente de Quilmes? Mayra Mendoza. Internándose en el hospital de Quilmes, no lo ve. Es decir, ella se interna en el Otamendi. Es decir, si vos me preguntás, toda la salud debería ser como en ciertos países desarrollados donde uno ha trabajado y donde uno ha visto cómo es el sistema y son absolutamente privados. Todo. ¿Sí? Eso se puede preguntar un poquito, César, Sí, ¿dónde sí. estuviste y más o menos cómo funcionaba la salud de donde vos estuviste? Sí, yo viví un tiempo en Israel, conozco Israel y bueno. ¿Cómo funciona la salud en Israel? A ver, hay lugares que son mixtos, conozco el sistema de Suiza también, el sistema de Italia es relativamente parecido al nuestro, salvo que ahora van cambiando algunas cosas con nuestra amiga Georgia. Sí. Pero el sistema en Suiza, ya lo dijo Milei varias veces, es el sistema que más se asemeja a la filosofía objetivista, ¿no? Es decir, es eminentemente privado. Por algo, los grandísimos laboratorios como Roche o Novartis están en Suiza. Es decir, son grandísimas industrias farmacéuticas que los bancos, los quesos y demás, digamos que la diferencia es que el Estado normalmente se vota, ¿no es cierto? Porque hay democracia y demás, pero bueno, no conocemos un presidente de Suiza. No, bueno, en eso yo quería hoy cuando estabas hablando, pero no te quería interrumpir, que también escuché una persona que estaba metida en la política en Suiza y demás, y contaba que, claro, ellos tienen sus trabajos normales y a su vez, pero claro, es un sistema totalmente distinto. Como hay tan poco intervencionismo, hay un Estado, o sea, cumple una función definitivamente porque funciona muy bien. Tuve, por suerte, también la oportunidad de ir, de conocer y demás. Te das cuenta que todo funciona muy bien, que todo el mundo con el que hablas ahí, ninguno está diciendo, che, la verdad que quiero emigrar a Latinoamérica o irse, todo lo contrario. Pero vos decís, claro, pero vienen de toda una cultura, de toda una vida así. Nosotros estamos en lo opuesto, el Estado está metido en todo. La política hace una gerenciación. Exactamente. Una gerenciación. Es decir, después el dueño son las grandes multinacionales que están ahí por algún motivo, por el motivo de la libertad. Y después tienen hospitales, universidades. Es decir, yo tengo gente conocida que vive en Suiza, que son argentinos que se han ido otra vez a Suiza y han podido estudiar en las universidades, pero claro, en las universidades el sistema capitalista, el capitalista necesita formar gente en las universidades en determinada materia, llamémosle biotecnología, medicina o lo que fuere, en este caso era sonido, y lo que hacen es
estas grandes industrias, corporaciones, directamente tienen universidad. Y entonces la gente estudia ahí, tienen hospitales. Y entonces por eso la gente investiga. O sea, digamos que el que maneja el país es el dueño. Totalmente, totalmente. O sea, lo privado tiene muchísima participación, digamos, y se le da la importancia que tiene cuando acá estamos hablando de todo lo contrario. O sea, imagínate, ahí ni se pensaría una ley bases. Acá lo que se está queriendo hacer con la ley bases, que es un poquito, estoy haciendo una seña con la mano, es un poquito, allá se vive así. O sea, las leyes de las normas de convivencia, ¿por qué hay grandes empresas? Porque realmente, por decirlo de manera burda o simple para que se entienda, los impuestos son bajos. ¿Por qué? Porque se le permite el desarrollo, porque la burocracia es baja. Entonces, como hay baja burocracia, como el Estado está presente, pero en lo justo y necesario, las empresas se pueden desarrollar. Y a su vez, como vos dijiste, porque siempre se habla del capital económico, como hablamos nosotros, pero el capital humano es importantísimo. Y las mismas empresas y no, todo... es lo más importante y lo más difícil de formar. Exactamente. Es donde se tiene que invertir. Pero bueno, parte de la batalla cultural creo que es también hacer entender eso. Se puede comprar un aparato, uno lo puede comprar el aparato. Exactamente, pero el capital humano, aparte el tiempo que conlleva, que no es de un día para el otro, entonces se entiende como un semillero que la gente es importantísima, el capital humano es importantísimo. Entonces esos países lo entienden y fíjate que claramente terminan funcionando muy bien. Tal vez pueden ser más aburridos que nosotros. Nosotros acá no nos aburrimos nunca, siempre tenemos algo para festejar, algo para, como siempre dice, qué aburrido debe ser vivir en Suiza, ¿no? Bueno, pero definitivamente hay muchas cosas que funcionan muchísimo mejor que acá. Entonces, bueno, está buenísimo que cuentes un poco el ejemplo. Y no sé si nos contaste algo sobre Israel, un poquito a ver de cómo funciona el sistema de salud, y vamos al primer corte. Bueno, tanto el sistema es absolutamente capitalista también capitalista, y bueno, ahí está mezclado la parte espiritual. Bueno, vemos a Milei, a mí me sorprende y mucho el hecho de su cuestión espiritual, ¿no? Porque en realidad... A mí también. Pero claro, tiene su porqué, ¿no? Es decir, él dice de que cuando termine su mandato y su tarea, bueno, que vaya si propuso cambios, ¿no? O sea, vamos a ver cómo termina yéndole, pero bueno. Es decir, el hecho de la cuestión espiritual, uno lo entiende bueno, él dice que después de que termine su mandato va a leer la Torá. Bueno, una buena parte de Israel lee la Torá, el Talmud, es decir, los libros del judaísmo, tiene mucho que ver con la libertad. Tiene mucho que ver con la libertad, y con la libertad tiene que ver también una parte, uno que viene de las ciencias duras, en realidad nuestro, digamos, ejemplo fue Albert Einstein, ¿no? Es decir, que él en realidad era judío, y en realidad él, cuando explicaba sus teorías, muchas veces terminaba sus discursos diciendo, y bueno, si esto parece ser así, gracias a Dios. Y entonces, bueno, periodistas preguntaban, profesor, es decir, gracias a Dios, sí. Usted es científico, es decir, usted cree en Dios. Y él decía, bueno, por supuesto que creo en Dios. Y entonces cuando le preguntaban que profundice sobre eso, él decía, creo en el Dios, pero en el Dios de Spinoza. Spinoza era su filósofo favorito o preferido. Me imagino que habrán leído todo, pero uno leyó de que Einstein se basaba fundamentalmente en la filosofía de Spinoza. Y Spinoza también era judío. En realidad él era judío, hijo de judíos, nieto de judíos que habían escapado de la Inquisición de Isabel la Católica y habían emigrado a Holanda. En Holanda él desarrolló formaba parte de la comunidad judía, por supuesto, pero fue expulsado porque en realidad él tenía algunas contradicciones en cuanto a que
su filosofía se basaba en un Dios no creador, sino eterno. Muchas veces que no escuchaba a Milei hablar del eterno, es decir, pero el hecho de lo concreto es que Spinoza decía, porque sabía mucho de la ciencia dura suya, la física, que Dios no juega a los dados, eso decía él, con la legalidad de la extensión, como todas las cosas, y del pensamiento, que son los dos atributos que tenemos de Dios. En realidad, el hecho, lo concreto es de que los que venimos de las ciencias duras realmente consideramos de que la parte espiritual, y cuando Milei habla, es decir, la filosofía de Spinoza tiene mucho que ver con el judaísmo y con ideas de la libertad. Es decir, y piensa que el hombre, al ser libre para accionar, es decir, normalmente cuando alinea ideas que son adecuadas, Spinoza le llamaba adecuadas y alineadas con el conatus. El conatus es el esfuerzo que hace la materia para perseverar en el ser. Es decir, vos te imaginás una piedra y una piedra va a hacer un esfuerzo para seguir siendo piedra. ¿Se entiende? El que sabía de las leyes de la física creía en eso realmente, en que un ser humano, cuando vos le acercás ideas que son adecuadas, con la vida sería, con la prolongación de la vida, que es lo que siempre dice Milei, es decir, él dice de que en las sociedades libres la gente vive más y es más próspera y vive mejor y demás, le trae una serie de ideas de esa manera y le explicás por qué eso es así. Einstein también creía que era así. No sé si se entendió. Sí, no, está buenísimo. Bueno, fuimos a lo filosófico. Es decir, el hecho concreto es de que la gente lo entiende. Es decir, el fenómeno de Milei yo creo que se basa fundamentalmente en eso, de que la gente entiende de que es mejor para la gente ser libre. Sí, para cada uno, está la libertad. Y bueno, algo que creo que tiene el pueblo judío en sí también, su lucha por la libertad. Porque realmente no es que luchaban para que los alemanes, para que los nazis le den una mejor cama, una mejor ducha, no, lucharon por la libertad. O sea, creo que es un pueblo que está marcado por eso, sí, y demostraron que en libertad... O sea, todas estas ideas de la libertad están en la Torá y en la filosofía de Spinoza, aunque tenían grandes divergencias. Es que creo que la lucha del ser humano es por la libertad. Desde épocas inmemorables siempre el humano estuvo luchando por la libertad. Hoy en día es totalmente distinta. Y por perseverar en el ser, es decir, uno quiere seguir siendo... Es decir, uno no se quiere morir. No, totalmente. Así entonces, que bueno, estamos para el primer corte y bueno, nos queda bastante para el segundo bloque, así que bueno, vamos al primer corte del programa y nos vemos dentro de un ratito. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Segundo y último programa una vez más, así que bueno, recordarles a todos los que están del otro lado que se pueden comunicar con nosotros a través del número 342-5032-091. 342-5032-091. Y nos pueden seguir por streaming a través de nuestras redes, que estamos transmitiendo a través de Instagram. Y la cuenta es Partido Libertario SFC. Partido Libertario SFC. Como siempre le decimos, este es un programa hecho por ciudadanos, para los ciudadanos, y la idea es que todos los que quieran puedan participar, puedan dar sus puntos de vista, nos puedan comentar lo que quieran, porque la idea justamente es que lo hagamos entre todo el programa. Bueno, quería, Marianilla, ahí en las redes alguien nos da un comentario sobre... Para que lo encuentre, porque era hoy temprano. Griselda de Rafaela dice que saluden Rafael, es una verdadera vergüenza. Bueno, Griselda, muchísimas gracias por participar. Y bueno, un poco lo que estamos intentando charlar. ¿Cuál es la idea de esta entrevista? ¿Cuál es la idea del programa? Que entre todos vayamos entendiendo cómo funcionan las cosas para sacar las mejores conclusiones y para de a poco ir logrando que todo funcione mejor. Esa es la idea, esa es la esencia de este programa y esa es la esencia de este espacio. Como decimos, va más allá de lo ideológico. Lo que estamos buscando es entender cómo funcionan las cosas, por qué funcionan como funcionan
y cómo podemos hacer que funcionen mejor. Esa es la idea base de este programa y del partido en sí. Entonces, bueno, por eso mismo es que seguimos con César acá en este último bloque y vamos a meternos un poquito más en cómo funcionan puntualmente las obras sociales. Si queremos hablar un poco de eso, de PAMI, de YAPO, cómo es un poco el sistema de funcionamiento, si nos podés explicar algo por encima para que la gente que está del otro lado, que tiene YAPOs o PAMI, que dice, che, funciona mal, funciona bien, ¿por qué? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo es la base, digamos? Bueno, yo ahí lo que puedo explicar es un poco lo que me pasa a mí en mi práctica diaria, tanto con PAMI como con YAPO, que son bastante, digamos, símiles. Es decir, el hecho concreto, es decir, la frustración para el médico más importante es que cuando prescribe un medicamento o un protocolo o un tratamiento, en el caso nuestro, tenemos que muchas veces tratar en el consultorio ciertas patologías que pueden ser ambulatorias o a veces hay que llevarlas a internación y que cuando uno pide un medicamento, normalmente la demora de la provisión del medicamento hace de que tenga que internar al paciente directamente. Y aparte, después, hay una auditoría por parte de las, tanto de PAMI como de YAPO, que cuestiona ciertos medicamentos que, bueno, que sí, bueno, o sea, todo es cuestionable en este mundo, me imagino, pero... Claro, o sea, vos como profesional querés utilizar un medicamento y por ahí no, o sea, no sos libre de utilizar el medicamento que vos creas correcto, digamos. La auditoría, digamos, después es quien dice si está bien o está mal, o si se hace o no se hace, algo así sería. Sí. Perdón la ignorancia, ¿no? Sí, pero sí, yo sí. entendiéndolo desde afuera, porque Sí, también sí. me interesa aprender. Hay una auditoría y para colmo, consume un tiempo que para ciertas patologías es inadmisible, o sea, es imposible. ¿Y los argumentos que dan? Los argumentos, por poner un ejemplo, un anticoagulante. Es decir, hay nuevos anticoagulantes, es decir, que normalmente pueden ser utilizados, es decir, muchas veces son denegados, el paciente comienza una peregrinación para conseguir un determinado medicamento que a veces lo necesita rápido. Uh-huh. Y eso a nosotros nos produce una frustración, un estrés. Sí, estamos hablando de que tu especialidad no son temas menores. No, imagínense, o sea, yo tengo el paciente adelante, es decir, el paciente debería ser de PAMI, o debería ser de YAPO, o debería ser de una obra social sindical también, o debería ser de un prepago también. Es decir, porque no estoy haciendo ninguna, digamos, referencia específica a un determinado ente financiador de la salud, pero como médico realmente el paciente termina siendo mío y muchas veces parecería ser de que me lo tengo que llevar a mi casa, es decir, porque en realidad no encuentro soluciones en el sistema que, como hablamos al principio, es un sistema absolutamente socialista y digamos parece nadie ser responsable del paciente. Claro, ese es. Y el responsable, bueno, el responsable porque humanitariamente somos nosotros los responsables a la realidad muchas veces. Es decir, tenemos que hacer malabarismos para tratar un paciente que necesita una medicación urgente y con las demoras, bueno, realmente digamos, uno sufre la profesión en este sentido. Y el paciente, que es cautivo, porque el paciente no tiene otra opción. Es decir, o sea, Sí. Y muchas veces la única cara visible somos nosotros. Sí, terminan siendo la cara visible porque cuando termina hablando, obviamente de que he escuchado muy pocas veces comentarios positivos sobre PAMI o YAPO, siempre fueron negativos, pero realmente el que termina dando la cara ante toda esta situación y hasta... O sea, todo un sistema que funciona mal, la cara visible son ustedes. Y entonces cuando decís realmente todo eso que te genera, te entiendo porque... Sí, somos víctimas por igual, ¿no? Es decir, o sea,
Y entre víctimas normalmente, ¿viste? Si estás en una catástrofe, ¿viste? Entre víctimas nos ayudamos, es decir, o sea, es decir, uno trata de estar, de ponerse del lado del paciente y no se desentiende de la situación. Es decir, o sea, digamos, compartimos la angustia y compartimos muchas veces el fracaso de un tratamiento, o muchas veces cuando una ente financiador pretende cambiar un protocolo, bueno, o sea, algunas veces, debido a que la evidencia científica puede ser dudosa, uno accede a la imposición del ente financiador, y muchas otras veces termina en un recurso de amparo en un juez, y no son pocas las oportunidades donde un juez de turno aprende de medicina junto con nosotros. Es decir, o sea, tenemos que ir a explicarle por qué tenemos que poner un determinado medicamento, y bueno, normalmente el juez nos ayuda en ese sentido. El medicamento sale porque realmente es necesario, y bueno, Pero, o sea, llegar a desfilar por los juzgados nosotros es todo un tema. ¿Qué tema, no? La burocracia que genera este sistema, que termina teniendo que ir a explicarle a un juez el porqué del uso de un medicamento. Que claramente hablamos de que en otro tipo de sistema, como sería el sistema privado, no vendría a ser así. Le explicás, le das las opciones al cliente, se elige lo que se puede hacer y se hace. En cambio acá tenés que pasar por un montón de procesos burocráticos para poder llegar a hacer eso, ¿no? Y todo lo que conlleva en el medio, porque estamos hablando de que no es que tenés el auto en el mecánico, o no es que estábamos hablando de la obra pública o algo, no, estamos hablando de personas y de temas de salud. No es el seguro de un auto, es la vida. Es la vida. Son valores que, como dijimos hace un rato, es decir, tenemos que elegir lo que está bien o lo que está mal, y eso es lo que lleva a accionar al humano en defensa de su vida. Es decir, esa es la realidad. Y un poco a nosotros, por eso vuelvo a decir, es decir, que en ciertas situaciones uno se siente esclavizado, ¿sí? Y el paciente cautivo. Totalmente. En un sistema así. Es que siempre tocamos, por ejemplo, la otra vez que hablábamos, pero lo hablamos del lado filosófico con Luis, que vino a hablar sobre la filosofía y demás, pero una cosa es tocarlo de ese lado y otra cosa es tocar el tema de salud, que es un tema tan delicado, que estamos hablando de personas, que estamos hablando de la vida de una persona, y cómo este sistema termina siendo no solo que algo funcione mal, sino que termine peligrando ciertas vidas. O sea, sí, es hasta duro decirlo, porque como que lo pienso y me cae la ficha, por decirlo así, y decís, ¿cómo puede ser que por un sistema que en sí o supuestamente busca el bienestar social, termina afectando el bienestar social? Qué contradicción que termina habiendo ahí, ¿no? Eso es algo increíble. Y yendo un poco al paciente, ¿se le podría dar algún tip, alguna ayuda, o algo que el que tenga, tal vez del otro lado que nos esté escuchando, que tenga PAMI o YAPOS, estoy mezclando el nombre de PAMI o YAPOS, que sepa algunos tips como para decir, mirá, las obras sociales funcionan así, como para mejorar el servicio, por decirlo así, o al médico del otro lado que está? Bueno, creo que ya contaste un montón de cosas, y que, porque también hablábamos la otra vez con Antonio con el tema del otro lado de la policía, porque muchas veces hablaba del mal accionar de la policía, y él también contaba cómo vivían los policías por dentro, cómo eran los servicios, cómo era lo que tenían que trabajar y demás. Entonces ves el otro lado de la historia y decís, che, mirá, ahora creo que contaste del lado como médico, como persona, lo que tenés que vivir, y también, bueno, estaría bueno del lado de los pacientes que se lleven lo que yo siempre digo, algo de esperanza, ¿no? De decir, che, ¿cómo se puede cambiar esto para bien? O qué mensaje esperanzador le podamos dar a la gente de que cómo se puede mejorar este sistema, o qué se puede hacer, o con el sistema actual, qué puede hacer la gente, o ya saberlo para tener una mejor experiencia a través de las obras sociales. No sé si se entiende un poco el punto a lo que quiero ir, como para el que está del otro lado, que tenga PAMI o YAPO, diga, bueno, mirá, ya sé que funcionan las cosas así. Entonces, bueno, si voy a necesitar un medicamento, tengo que hacer tal cosa, o qué tips, digamos, para mejorar la experiencia con las obras sociales o con el tema de salud, digamos, le podríamos dar. ¿Se puede dar algo? Bueno, respecto a eso,
la verdad es decir, son años y años de este sufrimiento compartido con el paciente. Es decir, normalmente con el paciente uno en estas circunstancias apela a todo. Es decir, o sea, digamos, si vos me decís que si yo tengo alguna manera de ayudar mejor al paciente, más de una vez escucho al paciente decir, bueno, no te desesperes. Sí. Es decir, al revés. Es decir, no te desesperes tanto, vamos a buscarle la vuelta y demás. Ahí, bueno, entra la parte esta de la justicia, que la justicia normalmente siempre responde. Y si vos me preguntás cómo tenemos que hacer esto, y bueno, o sea, a mí me parece de que otra vez yo volvería a las bases de la libertad avanza, de las ideas de la libertad, y que la gente entienda de que tenemos opciones de ser libres. Es decir, ahora en el 2025 van a haber candidatos de la libertad avanza, es decir, esto tenemos que cambiarlo como cambiamos, como hoy hay 0 de inflación núcleo, y en diciembre teníamos 25-30%. Es decir, o sea, esto se puede cambiar, pero el cambio requiere que la gente comprenda por qué votó a Milei en un 65% en las últimas elecciones, y por qué tenemos que avanzar sobre eso, es decir, sobre el candidato que le toque ir sobre el partido, en la ciudad, en la provincia, en la nación. Es decir, o sea, esto me parece que lo vamos a cambiar con libertad y con estas ideas, cómo se cambian las cosas, ¿no? Democráticamente, por supuesto, ¿no es cierto? Es decir, la idea es que uno pueda llevarle a la gente la idea de que estamos mal y que de esta manera socialista, colectivista y altruista no vamos a salir. No es se decir, sale. no es la manera, es decir, como dice Ayuso en España, ella dice del socialismo se sale. Y bueno, salgamos del socialismo, es la única manera, me parece. Es decir, o sea, no sé si puedo contestar tu pregunta. Si vos me decís, ¿cómo puedo hacer para cambiar la actitud del PAMI o del IAPO? Y te diría, yo no lo sé, pero sí sé de que bueno, si estas ideas nos llevaron a 0 de inflación núcleo de esta semana, en alimentos y en algo increíble. bebidas, algo increíble, y bueno, es decir, uno sabe de que el camino es este. El camino es este, profundicémoslo, sin miedo a ser libres, porque seamos libres, lo demás no importa nada, decía San Martín. ¿Cómo definiría la libertad? Te doy una definición, de un filósofo, del filósofo de Einstein, de Spinoza. Spinoza definía a la libertad como el amor racional, deducido, científico hacia Dios. Te libera mucho, porque la verdad es que cuando uno considera de que el conocimiento del tercer grado, él le llamaba todo el conocimiento científico posible, más algo de intuición, es decir, eso lleva a que hacia Dios, un Dios que no se va a preocupar demasiado por punirnos o por castigarnos, ni por el cielo, ni nada, pero que sí tiene leyes que las veía Einstein en su gran conocimiento científico, ¿no? Es decir, o sea, y un poco es así, es decir, cuando uno razona y sabe de que ideas adecuadas que te van a hacer bien, te van a hacer vivir más, te van a hacer enfrentar una enfermedad, te van a curar de una enfermedad, y bueno, apostemos a ideas. Totalmente, y no hay que tenerle miedo a la libertad, como bien Y la libertad parece... conlleva responsabilidad. ¿Se entiende la definición o es totalmente loca? Yo lo que decir, siempre digo es que... Es decir, Borges decía que él no lo entendía, Spinoza. Mentira, lo había leído mucho. Es decir, me imagino. él decía que a veces no lo entendía, pero bueno, es decir, es
Sí, lo que tiene El por ahí filósofo de las ideas socialistas y demás, lo que te dicen es que como que vos no tenés que hacerte cargo de tu vida, que hay un Estado, que hay algo más que se va a hacer No, cargo. por favor. En cambio acá las ideas de la libertad te invitan a hacerte responsable de tu vida. Pero qué más preciado, qué más grande que la libertad, que poder tomar tus propias decisiones. Porque te lo muestran por el lado malo, por decirlo así, pero en realidad no entendés que vos vas a poder tomar tus propias decisiones, vas a poder hacer artífice de tu vida y vas a poder generar todo lo que realmente quieres, lo que realmente anhelas, sin tener todas estas trabas en el camino, todas estas cosas que pasan, porque, como te digo, acá ha pasado hablando de seguridad de la policía, en este caso de salud, de filosofía, y todo conlleva lo mismo, un sistema que no te deja ser, y al no permitirle ser al ser humano, impide su desarrollo, impide que todo funcione mejor. Entonces, ¿qué es lo que tiene la libertad? ¿Conlleva responsabilidad? Sí, conlleva responsabilidad. Cada uno tenemos que hacernos cargo de nuestra vida, de nuestras acciones. Pero ¿cuál es el resultado final? Que gracias a que cada uno pueda hacer, el humano puede evolucionar, puede seguir creciendo, puede seguir yendo por más. Que obviamente que tenemos errores, que tenemos cosas a mejorar, va a ser constante. No significa que va a llegar a una perfección, un mundo perfecto. Pero sí llega una armonía de que cada uno puede hacer con normas de convivencia, obviamente como hablabas vos, con esos valores en común, esos valores que no significa que tenemos que pensar igual, sino que vamos a tener unos valores en común que nos permiten ser, y en base a eso poder seguir creciendo. Así que bueno, César, muchísimas gracias por haber venido. ¿Cómo te sentiste en el programa? ¿Cómo lo pasaste? Muy cómodo. Y la verdad es que uno, como estando en el consultorio, ¿viste? Se le explicás a la gente por qué hay una translocación en una célula maligna y se convierte en leucémica, y entonces uno trata de explicarle a la gente que vale la pena ser libre, que vale la pena las ideas de la libertad, y que todos juntos podemos aspirar a que un sistema de financiamiento sea mejor que el que tenemos para la salud, que podamos trabajar en forma libre, que sea libre el paciente y que sea libre el médico, que este sistema no lo permite ser, claramente. Es decir, tenemos que cambiarlo, llevará tiempo, es decir, esto es así, Milei habló de décadas y bueno, llevará décadas, pero el camino... Sí, pero décadas de mejora, exactamente, sí. De tener esa seguridad de que estás en el camino correcto. Como todo, cuando empezás un nuevo proceso, cuando empezás un camino, vos cuando empezaste a estudiar para medicina, sabías que hoy en día, cuánto contaste de la carrera de grado, más el posgrado, más las especialidades, más todo, pero sabías que estabas en el camino de lo que querías hacer, hacia donde querías ir, y bueno, es un poco entender eso también, que es ir en el camino correcto. Creo que por primera vez en la historia, como digo, y no lo digo desde el fanatismo ideológico ni nada por el estilo, sino que siento por primera vez internamente que estamos en el camino correcto. Entonces hacés los esfuerzos de otra manera, porque sabés que a futuro hay un porvenir mejor. Entonces creo que eso es lo más importante. Así que bueno, César, muchísimas gracias por haber estado. Un gusto. Marian, gracias por acompañarnos como siempre. Bueno, un gusto nos vemos la semana que viene. Bueno, y Bea, muchas gracias por estar del otro lado, como siempre. Así que bueno, un saludo enorme a todos y nos vemos en el próximo programa.